En 1944, mientras los tanques alemanes rugían en el frente occidental, un humilde vehículo estadounidense cambió la guerra, el Jeep Willys. Pequeño, resistente y aparentemente infinito, este todoterreno se convirtió en la columna vertebral de los ejércitos aliados, llevando tropas, suministros y esperanza a través de los campos de batalla. Bienvenidos a los generales alemanes que quedaron atónitos ante el suministro infinito de jeeps de Estados Unidos. Un audiolibro que te sumerge en la historia de cómo un simple vehículo desconcertó a la Wehrmacht, rompió sus líneas y se convirtió en un ícono de la victoria. Prepárate para un viaje a través de fábricas, trincheras y el corazón de una guerra transformada por 4 ruedas. Tras el día D, los generales alemanes, como Rommel y Guderian, confiaban en sus Panzer y tácticas Blitzkrieg, pero pronto notaron algo inquietante: oleadas interminables de jeeps aliados, moviéndose como enjambres, aparecían en todos los frentes. Estos vehículos, capaces de cruzar lodo, arena y nieve, transportaban soldados, evacuaban heridos y llevaban mensajes bajo fuego enemigo. Un general alemán, capturado en 1944, escribe: "Los americanos tienen un vehículo que nunca se detiene". Este libro explora ese asombro, revelando cómo el Jeep, con su simplicidad y abundancia, desafió la maquinaria nazi. El Jeep no era solo un vehículo, era un milagro industrial. En 1943, Estados Unidos produjo 600 000 Jeeps, mientras Alemania luchaba por fabricar 10 000 Kübelwagen. Las fábricas de Willys y Ford, trabajando 24/7, enviaban jeeps a Europa, África y el Pacífico, superando cualquier expectativa enemiga. Los informes alemanes, encontrados en archivos, muestran desconcierto: sus vehículos aparecen como hormigas. Este audiolibro te lleva a esas líneas de ensamblaje, donde obreros y máquinas forjaron una avalancha sobre ruedas que abrumó a la Wehrmacht. La versatilidad del Jeep era su fuerza. En la batalla de las Ardenas, los Jeeps evacuaron a 1,000 heridos bajo bombardeos, salvaron patrullas atrapadas y llevaron artillería ligera a posiciones imposibles. Los soldados aliados, apodándolo el caballo moderno, lo usaban para todo: reconocimiento, transporte, incluso combates improvisados con ametralladoras montadas. Un conductor relata: "El Jeep era nuestro mejor amigo, nunca nos fallaba". Este libro celebra esa adaptabilidad, un factor que dejó a los generales alemanes sin respuesta. El impacto psicológico del Jeep fue profundo. Los soldados alemanes, atrapados en líneas sin combustible, veían jeeps aliados moverse sin descanso. En Normandía, un solo batallón usó 200 jeeps para flanquear posiciones alemanas, rompiendo sus defensas. Un oficial alemán escribe: "Sus vehículos nos rodean, no podemos igualarlos". Este audiolibro captura ese desaliento, un contraste entre la escasez nazi y la abundancia aliada que erosionó la moral de la Wehrmacht. La producción del Jeep fue un triunfo logístico. Barcos Liberty llevaban miles de Jeeps a Europa, mientras los talleres aliados los reparaban en horas. En 1944, un Jeep podía estar operativo en un día, frente a semanas para un vehículo alemán. Un mecánico estadounidense escribe: "Manteníamos los jeeps rodando, sin importar qué". Este libro honra ese esfuerzo, un pilar de la victoria que aseguró que los aliados nunca se detuvieran. Los generales alemanes intentaron copiar el Jeep, pero su industria, colapsada por bombardeos, no podía competir.
En 1944, Alemania produjo 5,000 Kübelwagen frente a 300,000 jeeps aliados. Un ingeniero alemán lamenta: no podemos igualar su velocidad. Esta brecha, amplificada por la movilidad del jeep, marcó el declive nazi. Este audiolibro explora esa disparidad, un momento donde la industria venció a la arrogancia. El jeep también inspiró a los soldados aliados. Conducir un jeep bajo fuego, sabiendo que podían superar cualquier terreno, les daba confianza. En la Operación Cobra, los jeeps llevaron a la infantería 20 millas en un día, rompiendo líneas alemanas. Un soldado escribe: con el jeep éramos imparables. Este libro captura esa chispa, un motor de la liberación de Europa. El legado del jeep trasciende la guerra. Tras 1945, ayudó a reconstruir Europa y dio origen al todoterreno civil, un símbolo de libertad y aventura. En los años 50, los jeeps trabajaban en granjas y junglas, llevando el espíritu de 1944 a nuevas generaciones. Este audiolibro celebra esa herencia, un recordatorio de cómo un vehículo humilde cambió el mundo. Suscríbete, activa la campanita y únete a este viaje épico por el impacto del jeep, desde las fábricas de Detroit hasta los campos de batalla de Normandía. Comencemos con los capítulos. Capítulo 1. El nacimiento de una máquina de guerra humilde. En 1940, mientras Europa temblaba bajo las botas nazis, Estados Unidos dio vida a un vehículo que cambiaría la guerra: el Jeep Willys MB y su gemelo, el Ford GPW. Este pequeño todoterreno, diseñado para ser simple, resistente y versátil, se convirtió en el símbolo de la movilidad aliada. Con un motor de 60 caballos y tracción en las 4 ruedas, el Jeep podía atravesar lodo, arena y nieve, llevando tropas y suministros donde los tanques no llegaban. Este capítulo te lleva a los orígenes de esta máquina humilde, un testimonio del ingenio industrial que dejó a los generales alemanes atónitos ante su impacto. El Jeep nació de la urgencia. En 1940, el ejército estadounidense solicitó un vehículo ligero para reemplazar las motocicletas y carros tirados por mulas. Willys Overland, Ford y Bantam compitieron, pero el diseño de Willys, con su chasis robusto y peso de 2,400 libras, ganó. En pruebas en Maryland, el Jeep escaló colinas de 40 grados y cruzó ríos de 18 pulgadas. Un ingeniero relata: creamos un caballo de acero. Este capítulo captura esa chispa, un momento donde la simplicidad se convirtió en fortaleza. El diseño del Jeep era revolucionario. Con un parabrisas plegable, asientos básicos y sin puertas, priorizaba la funcionalidad. Podía llevar 800 libras, alcanzar 65 millas por hora y repararse con herramientas básicas. En 1941, el ejército encargó 16,000 unidades tras verlo en acción. Un oficial escribe: el Jeep era feo pero imparable. Esta versatilidad combinada con su facilidad de producción lo hizo ideal para la guerra total, un factor que sorprendió a los alemanes. La producción inicial fue un desafío. Willys y Ford, trabajando juntos, estandarizaron piezas para acelerar el ensamblaje. En 1941, la fábrica de Toledo, Ohio, produjo 8,000 Jeeps, con obreros trabajando turnos de 12 horas. Una trabajadora relata: sabíamos que cada Jeep salvaría vidas. Este esfuerzo, respaldado por la industria estadounidense, sentó las bases para la avalancha que abrumaría a la Wehrmacht. Este capítulo honra esa dedicación, un pilar de la victoria,
El Jeep se probó en condiciones extremas. En el desierto de Nevada, cruzó dunas a 50 millas por hora. En Alaska, resistió negativo 30 grados Celsius. Estas pruebas, filmadas para el ejército, mostraron su resistencia. Un conductor de pruebas escribe: el Jeep podía ir a cualquier parte. Esta robustez, combinada con su diseño modular, permitió a los aliados desplegarlo en todos los frentes, desde África hasta Europa. Este capítulo celebra esa adaptabilidad, un salto que cambió la guerra. Los alemanes, con su Kübelwagen, subestimaron al Jeep. El vehículo nazi, con tracción trasera y 300 libras, era menos versátil. En 1941, Alemania produjo 2,000 Kübelwagen frente a 16,000 Jeeps. Un ingeniero alemán escribe: no anticipamos su movilidad. Esta brecha, ignorada por la Wehrmacht, permitió a los Jeeps dominar los campos de batalla. Este capítulo explora esa ceguera, un preludio al asombro alemán. El entrenamiento de los conductores era clave. En Fort Benning, los soldados aprendían a manejar jeeps en lodo y bajo fuego simulado. En 1942, 10,000 conductores estaban listos, capaces de reparar un jeep en minutos. Un conductor relata: el jeep era una extensión de nosotros. Este capítulo honra su destreza, un factor que dio vida a esta máquina en el combate. El diseño del Jeep se perfeccionó rápidamente. En 1942, Willys añadió un motor más fuerte y suspensión mejorada. Los Ford GPW, idénticos al Willys MB, aseguraron producción masiva. Un ingeniero escribe: cada mejora era un golpe al enemigo. Esta colaboración entre empresas y el ejército produjo 50,000 Jeeps en 1942, un número que desconcertó a los alemanes. Este capítulo celebra esa innovación, un motor de la victoria. La logística del Jeep era un triunfo. Los astilleros enviaban Jeeps desmontados en cajas, ensamblados en el frente en horas. En 1942, 10 barcos Liberty llevaron 20,000 Jeeps a África. Un oficial de logística relata: los Jeeps llegaban como lluvia. Esta red, respaldada por la economía estadounidense, aseguró un flujo constante, un factor que abrumó a la Wehrmacht. Los soldados aliados amaban el Jeep. En el norte de África, los jeeps del 8 grado ejército británico cruzaron desiertos, llevando suministros a Montgomery. Un soldado escribe: el jeep era nuestro salvavidas. Esta confianza, alimentada por su fiabilidad, elevó la moral aliada, un contraste con la escasez alemana. Este capítulo captura esa chispa, un motor de la guerra. Los generales alemanes, observando los jeeps, quedaron perplejos. En 1942, capturaron un Willys MB, pero no podían replicarlo. Su industria, limitada a 2,000 Kübelwagen, estaba colapsada. Un oficial alemán escribe: sus vehículos son un milagro. Este capítulo explora esa incredulidad, un signo del declive nazi. La colaboración entre Willys y Ford fue clave. En 1942, estandarizaron piezas, produciendo 1,000 Jeeps semanales. Un gerente de fábrica relata: trabajábamos para ganar la guerra. Esta unidad, combinada con la producción masiva, aseguró que los Jeeps llegaran a todos los frentes. Este capítulo celebra esa sinergia,
un pilar de la victoria. El Jeep inspiró tácticas nuevas. En Sicilia, los Jeeps llevaron ametralladoras, flanqueando posiciones alemanas. Un oficial escribe: "El Jeep cambió cómo luchábamos". Esta adaptabilidad, combinada con su velocidad, sorprendió a los alemanes que esperaban tanques pesados. Este capítulo honra esa innovación táctica. La moral aliada se disparó con el Jeep. Los soldados, conduciendo bajo fuego, sentían libertad. En Túnez, un batallón usó 50 jeeps para rescatar a 200 hombres. Un conductor escribe: "Con el jeep éramos invencibles". Este capítulo captura esa confianza, un motor de la victoria. Los alemanes intentaron contrarrestar, pero sus vehículos eran inferiores. El Kübelwagen, lento en lodo, no podía competir. En 1942 perdieron 1,000 Kübelwagen frente a 100 jeeps. Un ingeniero alemán escribe: "No podemos movernos como ellos". Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la movilidad aliada. La producción del Jeep era un milagro. En 1942, 10 radioábricas produjeron 100,000 Jeeps frente a 5,000 Kübelwagen alemanes. Una obrera relata: "Cada Jeep era un paso hacia la libertad". Este capítulo celebra ese esfuerzo, un factor que abrumó a la Wehrmacht. Los conductores de Jeep eran héroes. En África, manejaban bajo bombardeos, llevando mensajes vitales. Un conductor relata: "Éramos los ojos del ejército". Este capítulo honra su valentía, un factor que dio vida al Jeep. El impacto del Jeep era universal. Los civiles franceses, liberados en 1944, vitoreaban a los Jeeps. Un residente relata: "Eran la esperanza sobre ruedas". Este capítulo captura esa resonancia, un vehículo que inspiró a todos. El legado del Jeep comenzó en 1941. Su diseño inspiró vehículos modernos, desde el Humvee hasta los todoterrenos civiles. Un ingeniero escribe: "El Jeep nos mostró el futuro". Este capítulo celebra esa herencia, un primer paso hacia la movilidad moderna. Capítulo 2. Una avalancha sobre ruedas. En 1943, mientras la Wehrmacht luchaba por mantener sus líneas, una avalancha sobre ruedas inundó los campos de batalla, el Jeep Willys MB y Ford GPW. Estados Unidos, con su maquinaria industrial rugiendo, produjo 600,000 Jeeps durante la guerra, enviándolos a Europa, África y el Pacífico, en cantidades que los generales alemanes no podían comprender. Esta producción masiva, un milagro de logística y esfuerzo humano, abrumó a una Alemania que apenas fabricaba 10,000 Kübelwagen. Este capítulo te lleva a las fábricas, puertos y frentes, donde los Jeeps se convirtieron en una marea imparable, dejando a la Wehrmacht atónita ante la capacidad industrial aliada. La producción del Jeep fue un triunfo sin precedentes. En Toledo, Ohio, Willys Overland ensamblaba 1,000 Jeeps por semana, mientras Ford, en Detroit, producía 500 diarios. En 1943, 300,000 Jeeps salieron de las fábricas, cada uno ensamblado en horas, gracias a piezas estandarizadas. Una obrera relata: "Trabajábamos hasta el amanecer. Cada Jeep era para nuestros chicos". Este esfuerzo, respaldado por 50,000 trabajadores, aseguró un suministro constante que los alemanes no podían igualar. Este capítulo celebra esa escala, un pilar de la victoria.
Los barcos Liberty eran la arteria del suministro. En 1943, 100 barcos transportaron 200,000 jeeps a los frentes, desde Normandía hasta Birmania. Cada jeep, embalado en cajas de madera, se ensamblaba en el campo en un día. Un marinero escribe: "Llevábamos una invasión de ruedas". Esta logística perfeccionada por los aliados contrastaba con la industria alemana, paralizada por bombardeos. Este capítulo honra esa red, un factor que desconcertó a los generales nazis. Los generales alemanes, como Rommel, quedaron perplejos. En el norte de África, vieron convoyes de 500 jeeps moviendo tropas mientras sus Kübelwagen se averiaban en el desierto. Un informe alemán de 1943 lamenta: "Los americanos tienen vehículos infinitos". Alemania, con fábricas destruidas, produjo 5,000 Kübelwagen ese año, frente a 300,000 jeeps. Esta brecha, amplificada por la movilidad aliada, marcó el declive nazi. Este capítulo explora ese asombro, un signo de la superioridad industrial estadounidense. La estandarización fue clave. Willys y Ford usaban piezas idénticas, permitiendo reparaciones rápidas. En 1943, un jeep podía volver al combate en horas, mientras un Kübelwagen requería días. Un mecánico aliado escribe: "Nuestros jeeps nunca se rendían". Esta simplicidad, combinada con la producción masiva, aseguró que los aliados siempre tuvieran vehículos. Este capítulo celebra esa ingeniosidad, un factor que abrumó a la Wehrmacht. Los alemanes intentaron replicar el jeep. En 1943 capturaron un Willys MB, pero su industria, colapsada, no podía competir. Los Kübelwagen, con tracción trasera, se atascaban en lodo, mientras los jeeps cruzaban cualquier terreno. Un ingeniero alemán escribe: "No podemos igualar su simplicidad". Esta impotencia frente a la avalancha de jeeps erosionó la confianza nazi. Este capítulo explora esa frustración, un contraste con la eficiencia aliada. La moral de los trabajadores era alta. En las fábricas, mujeres y obreros cantaban mientras ensamblaban jeeps. En 1943, 10 faradioábricas produjeron 300,000 unidades, frente a 5,000 Kübelwagen. Una trabajadora relata: "Cada tornillo era un golpe contra Hitler". Este espíritu, impulsado por la propaganda aliada, mantuvo las fábricas rugiendo. Este capítulo honra su sacrificio, un motor de la victoria. Los jeeps llegaban a todos los frentes. En Sicilia, 1,000 jeeps apoyaron la invasión, llevando artillería y tropas. En el Pacífico, cruzaban junglas para abastecer bases. Un oficial escribe: "El jeep estaba en todas partes". Esta ubicuidad, posible por la producción masiva, sorprendió a los alemanes, que esperaban escasez aliada. Este capítulo captura esa omnipresencia, un factor que cambió la guerra. La logística aliada era un milagro. Talleres móviles reparaban jeeps en el campo usando piezas universales. En 1943, 500 talleres apoyaban 200,000 jeeps. Un mecánico relata: "Manteníamos la guerra en movimiento". Esta red, contrastando con los talleres alemanes sin repuestos, aseguró la superioridad aliada. Este capítulo honra ese esfuerzo, un pilar logístico. Los generales alemanes, en sus informes, describen el jeep como una plaga,
En la Operación Cobra, 2,000 jeeps flanquearon posiciones alemanas, moviendo tropas a 20 millas por día. Un general nazi escribe: sus vehículos nos superan en número y velocidad. Esta avalancha, imposible de detener, rompió las defensas alemanas. Este capítulo explora ese impacto, un signo del declive nazi. La producción no se detenía. En 1944, Estados Unidos fabricó 300,000 jeeps más, mientras Alemania produjo 4,000 Kübelwagen. Las fábricas aliadas, protegidas de bombardeos, trabajaban sin pausa. Un gerente escribe: nuestras fábricas eran la guerra misma. Este capítulo celebra esa escala, un factor que abrumó a la Wehrmacht. Los soldados aliados confiaban en el jeep. En las Ardenas, 500 jeeps evacuaron a 1,000 heridos bajo nieve. Un conductor escribe: el jeep era nuestro escudo. Esta fiabilidad, respaldada por la producción masiva, elevó la moral aliada, un contraste con la desesperación alemana. Este capítulo captura esa confianza, un motor de la victoria. Los alemanes, con recursos escasos, no podían competir. Sus vehículos, dependientes de combustible sintético, se averiaban constantemente. En 1943, perdieron 2,000 Kübelwagen frente a 200 jeeps. Un oficial alemán escribe: sus jeeps nos humillan. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la abundancia aliada. La colaboración entre Willys y Ford era clave. En 1943, compartían diseños, produciendo 500 jeeps diarios. Un ingeniero escribe: trabajábamos como uno. Esta unidad, combinada con la logística, aseguró un suministro infinito. Este capítulo celebra esa sinergia, un pilar de la victoria. Los jeeps inspiraron tácticas nuevas. En Normandía, los jeeps con ametralladoras atacaban posiciones alemanas, moviéndose a 50 millas por hora. Un oficial escribe: el jeep era un lobo. Esta adaptabilidad, posible por su abundancia, sorprendió a los alemanes. Este capítulo honra esa innovación táctica. La moral de los trabajadores estadounidenses era inquebrantable. En 1943, 50,000 obreros producían jeeps bajo presión. Una trabajadora relata: sentíamos a los soldados con nosotros. Este espíritu, alimentado por la causa aliada, mantuvo las fábricas activas. Este capítulo honra su dedicación. Los generales alemanes, en sus memorias, admiten su derrota logística. En 1944, un general escribe: los jeeps son la sangre del enemigo. Esta avalancha imparable marcó el colapso nazi. Este capítulo explora ese reconocimiento, un signo de la victoria aliada. La logística de transporte era vital. En 1943, 50 barcos Liberty llevaron 100,000 jeeps a Europa. Un marinero relata: nuestros barcos llevaban la libertad. Esta red, contrastando con los puertos alemanes bombardeados, aseguró la supremacía aliada. Este capítulo honra ese esfuerzo. El impacto del jeep era universal. Los civiles franceses, liberados en 1944, vitoreaban a los jeeps. Un residente escribe: eran la libertad rodante. Este capítulo captura esa resonancia, un vehículo que inspiró a todos. Capítulo 3. El jeep en acción. En los campos de batalla de 1944,
El Jeep Willys MB y Ford GPW se convirtió en el caballo moderno de los aliados. Desde Normandía hasta las Ardenas, este pequeño vehículo corría bajo fuego, llevando tropas, evacuando heridos, explorando líneas enemigas y entregando mensajes vitales. Capaz de cruzar terrenos imposibles, los jeeps sorprendieron a los generales alemanes que veían sus Panzer atascados mientras estos todoterrenos aliados se movían sin descanso. Este capítulo te lleva al frente, donde el jeep demostró ser más que un vehículo. Era un símbolo de movilidad y resistencia que cambió la guerra. En la Operación Cobra, julio de 1944, los jeeps lideraron la carga. Un batallón de 200 jeeps transportó a 1,000 soldados, flanqueando posiciones alemanas a 20 millas por día. Equipados con radios, coordinaban ataques aéreos mientras su tracción en las 4 ruedas los llevaba por caminos destruidos. Un conductor relata: el jeep nos hacía volar. Esta movilidad, imposible para los vehículos alemanes, rompió las defensas nazis. Este capítulo captura esa velocidad, un factor que desconcertó a la Wehrmacht. En reconocimiento, el jeep era imbatible. En Sicilia, los jeeps exploraban colinas, detectando posiciones alemanas antes de los tanques. Con un conductor y un observador, podían enviar coordenadas en minutos. En 1943, un jeep evadió fuego enemigo en Túnez, salvando una patrulla. Un oficial escribe: el jeep era nuestros ojos. Esta versatilidad, combinada con su tamaño pequeño, lo hacía invisible para los alemanes. Este capítulo honra esa agilidad, un pilar de la victoria aliada. En evacuaciones médicas, el jeep salvaba vidas. En las Ardenas, bajo negativo 20 grados Celsius, los jeeps llevaron a 1,000 heridos a hospitales de campaña, cruzando nieve y fuego. Equipados con camillas, podían transportar 2 heridos a la vez. Un médico relata: sin el jeep, hubiéramos perdido a cientos. Esta humanidad, en medio del caos, elevó la moral aliada, un contraste con la desesperación alemana. Este capítulo celebra esa compasión, un testimonio del impacto del jeep. En combate, los jeeps eran letales, montados con ametralladoras. 50 atacaban posiciones alemanas. En Normandía, un pelotón de 10 jeeps destruyó un nido de ametralladoras, moviéndose a 50 millas por hora. Un soldado escribe: el jeep era un lobo con colmillos. Esta audacia, posible por su velocidad y abundancia, sorprendió a los alemanes, que esperaban tanques pesados. Este capítulo honra esa valentía, un cambio táctico que rompió líneas enemigas. Los alemanes, con sus Kübelwagen, no podían competir. En el lodo de Italia, los Kübelwagen se atascaban, mientras los jeeps cruzaban sin pausa. En 1943, Alemania perdió 2,000 Kübelwagen frente a 200 jeeps. Un oficial alemán escribe: sus vehículos nos humillan. Esta brecha, amplificada por la movilidad aliada, erosionó la confianza nazi. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la versatilidad del jeep. La comunicación dependía del jeep. En la batalla de Falaise, los jeeps llevaron mensajes entre unidades, coordinando el cerco de 50,000 alemanes. Equipados con radios SCR 536, mantenían contacto bajo bombardeos. Un operador relata: el jeep era nuestra voz. Esta conectividad, imposible para los alemanes sin combustible, aseguró la superioridad aliada,
Este capítulo celebra esa función, un factor clave en la victoria. Los conductores de Jeep eran héroes. Entrenados para manejar bajo fuego, navegaban terrenos imposibles. En Bastogne, un conductor cruzó un campo minado, entregando suministros a 100 toneladas aerotransportada. Un soldado escribe: «Sin él, hubiéramos caído». Este coraje, respaldado por la fiabilidad del Jeep, inspiró a los aliados. Este capítulo honra su valentía, un motor de la guerra. La producción masiva aseguraba Jeeps en cada misión. En 1944, 300,000 Jeeps apoyaban a 2 millones de soldados aliados. Una obrera relata: «Cada Jeep era un pedazo de libertad». Esta abundancia, contrastando con los 5,000 Kubelwagen alemanes, abrumó a la Wehrmacht. Este capítulo celebra esa escala, un pilar de la victoria. Los generales alemanes, observando los Jeeps, quedaron atónitos. En la operación Market Garden, 1,000 Jeeps movieron a la única aerotransportada británica, superando defensas nazis. Un general alemán escribe: «Sus vehículos son una plaga». Esta avalancha, imparable, marcó el declive nazi. Este capítulo explora ese asombro, un signo de la derrota. La logística aliada era impecable. Talleres móviles reparaban Jeeps en horas usando piezas universales. En 1944, 500 talleres apoyaban 300,000 Jeeps. Un mecánico relata: «Manteníamos la guerra rodando». Esta red, contrastando con los talleres alemanes sin repuestos, aseguró la movilidad aliada. Este capítulo honra ese esfuerzo. Los Jeeps inspiraron tácticas nuevas. En el Pacífico, los Jeeps con lanzallamas atacaban búnkeres japoneses. Un oficial escribe: «El Jeep era un arma sorpresa». Esta adaptabilidad, posible por su abundancia, sorprendió a los enemigos. Este capítulo celebra esa innovación táctica. La moral aliada se disparó con el Jeep. Los soldados, conduciendo bajo fuego, sentían libertad. En Caen, 200 Jeeps flanquearon a los alemanes, permitiendo avances. Un conductor escribe: «Con el Jeep éramos invencibles». Este capítulo captura esa confianza, un motor de la victoria. Los alemanes intentaron contrarrestar, pero sus vehículos eran inferiores. En las Ardenas, los Kubelwagen se averiaban en nieve, mientras los Jeeps seguían. Un oficial alemán escribe: «No podemos movernos como ellos». Este capítulo explora esa impotencia, un contraste con la movilidad aliada. Los civiles franceses vitoreaban a los Jeeps. En París, liberado en 1944, los Jeeps llevaban a soldados aliados entre multitudes. Un residente escribe: «Eran la libertad sobre ruedas». Este capítulo captura esa resonancia, un vehículo que inspiró esperanza. La producción del Jeep era un milagro. En 1944, 10 radioábricas produjeron 300,000 Jeeps frente a 4,000 Kubelwagen. Una trabajadora relata: «Cada Jeep era un paso hacia la paz». Este capítulo celebra ese esfuerzo, un factor que abrumó a la Wehrmacht. Los conductores de Jeep innovaban bajo presión. En Italia, usaban Jeeps para remolcar cañones, sorprendiendo a los alemanes. Un conductor escribe: «Éramos los pioneros». Este capítulo honra esa creatividad, un factor clave. La colaboración entre Willys y Ford era vital. En 1944, producían 2,000 Jeeps diarios. Un ingeniero escribe:
Trabajábamos como uno. Esta unidad aseguró la avalancha de jeeps. Este capítulo celebra esa sinergia. El impacto del jeep era universal. En el Pacífico, los jeeps llevaban suministros a través de junglas. Un soldado escribe, el jeep era nuestro salvavidas. Este capítulo captura esa omnipresencia. Un vehículo que cambió la guerra. Capítulo 4. El factor psicológico. En 1944, los generales alemanes, curtidos en la Blitzkrieg, enfrentaron un enemigo inesperado, el impacto psicológico de los Jeeps Willys, que parecían surgir infinitamente en cada frente. Mientras los soldados alemanes, atrapados en trincheras sin combustible, veían convoyes de jeeps aliados moverse sin descanso, su moral se desmoronaba. La abundancia y movilidad de estos vehículos, contrastando con la escasez nazi, sembraron desesperación en la Wehrmacht, que no podía igualar la avalancha aliada. Este capítulo te lleva al corazón de ese shock, donde un vehículo humilde rompió la voluntad de un ejército que se creía invencible. En la Operación Cobra, los jeeps destrozaron la confianza alemana. Un batallón de 200 jeeps flanqueó posiciones nazis, moviendo tropas a 20 millas por día. Los soldados alemanes, esperando tanques pesados, veían jeeps aparecer por caminos imposibles. Un cabo alemán escribe, sus vehículos están en todas partes, no podemos detenerlos. Esta omnipresencia, posible por la producción masiva, creó un sentimiento de impotencia. Este capítulo captura ese miedo, un factor que erosionó la moral nazi. En las Ardenas, los jeeps amplificaron el desaliento. Bajo nieve y bombardeos, 500 jeeps evacuaron a 1,000 heridos, mientras los Kübelwagen alemanes se atascaban. Los soldados nazis, sin combustible, abandonaban posiciones al ver jeeps aliados. Un oficial alemán escribe, sus jeeps nos rodean, estamos atrapados. Este contraste entre la movilidad aliada y la parálisis nazi rompió la disciplina de la Wehrmacht. Este capítulo explora ese colapso, un signo del declive alemán. La escasez alemana era brutal. En 1944, la Wehrmacht tenía 4,000 Kübelwagen operativos, frente a 300,000 jeeps aliados. Sin petróleo, los vehículos nazis se detenían, mientras los jeeps, con tanques de 15 galones, seguían rodando. Un soldado alemán escribe, nuestros tanques mueren de sed, sus jeeps no. Esta disparidad, amplificada por la producción aliada, sembró desesperación. Este capítulo captura esa frustración, un contraste con la abundancia aliada. Los jeeps también inspiraban a los aliados. Los soldados, conduciendo bajo fuego, sentían poder. En Falaise, 1,000 jeeps cercaron a 50,000 alemanes, llevando suministros y tropas. Un conductor relata, el jeep nos hacía sentir invencibles. Esta confianza, contrastando con el desaliento nazi, era una arma psicológica. Este capítulo celebra esa chispa, un motor de la victoria. Los generales alemanes, en sus informes, describen el jeep como una pesadilla. En Market Garden, 1,000 jeeps movieron a la unera aerotransportada, superando defensas nazis. Un general escribe, sus vehículos son una plaga móvil. Esta avalancha imparable marcó el colapso nazi. Este capítulo explora ese asombro, un signo de la derrota. La producción aliada era abrumadora. En 1944,
10 radioábricas produjeron 300 000 jeeps, mientras Alemania fabricó 4 000 Kubelwagen. Una obrera relata: cada jeep era un golpe al enemigo. Esta escala, respaldada por la industria estadounidense, aseguró la omnipresencia del jeep. Este capítulo celebra ese esfuerzo, un pilar que desmoralizó a la Wehrmacht. Los conductores de jeep eran clave. En Bastogne manejaban bajo bombardeos, llevando suministros a la 101ª aerotransportada. Un conductor escribe: éramos la esperanza en ruedas. Esta valentía, respaldada por la fiabilidad del jeep, inspiró a los aliados y desanimó a los alemanes. Este capítulo honra su coraje, un factor psicológico crucial. Los alemanes intentaron adaptarse, pero sus defensas colapsaban. En Italia, los Kubelwagen se atascaban, mientras los jeeps cruzaban ríos. Un oficial alemán escribe: no podemos movernos como ellos. Esta impotencia frente a la movilidad aliada rompió la moral nazi. Este capítulo explora esa desesperación, un contraste con la agilidad del jeep. La logística aliada era impecable. Talleres móviles reparaban jeeps en horas, mientras los vehículos alemanes esperaban semanas por repuestos. En 1944, 500 talleres apoyaban 300 000 jeeps. Un mecánico relata: manteníamos la guerra en movimiento. Esta red, contrastando con la parálisis nazi, amplificó el impacto psicológico. Este capítulo honra ese esfuerzo. Los jeeps inspiraron tácticas nuevas. En Caen, jeeps con ametralladoras atacaban posiciones alemanas, moviéndose a 50 millas por hora. Un oficial escribe: el jeep era un lobo sorpresa. Esta adaptabilidad, posible por su abundancia, desconcertó a los alemanes. Este capítulo celebra esa innovación táctica. La moral alemana se derrumbó. En 1944, los soldados, sin combustible, abandonaban vehículos. Un cabo escribe: vemos jeeps mientras morimos de hambre. Esta desesperación, amplificada por la propaganda aliada, llevó a rendiciones masivas. Este capítulo captura ese colapso, un signo del fin nazi. Los civiles franceses, liberados por jeeps, los veían como símbolos de esperanza. En París, multitudes vitoreaban convoyes de jeeps. Un residente escribe: eran la libertad rodante. Esta resonancia, contrastando con la desesperación alemana, elevó la moral aliada. Este capítulo celebra esa conexión. La producción del jeep era un milagro. En 1944, 300 000 jeeps apoyaban a 2 millones de soldados. Una trabajadora relata: cada jeep era un paso hacia la paz. Esta escala, imposible para Alemania, rompió la moral nazi. Este capítulo honra ese esfuerzo industrial. Los conductores de jeep innovaban bajo presión. En las Ardenas, usaban jeeps para remolcar cañones, sorprendiendo a los alemanes. Un conductor escribe: éramos los pioneros. Esta creatividad, respaldada por la abundancia, desmoralizó a la Wehrmacht. Este capítulo honra esa valentía. Los generales alemanes, en sus memorias, admiten su derrota. Un general escribe: los jeeps son la sangre del enemigo. Esta avalancha, imparable, marcó el colapso nazi. Este capítulo explora ese reconocimiento, un signo de la victoria aliada. La colaboración entre Willys y Ford era vital.
En 1944 producían 2,000 jeeps diarios. Un ingeniero escribe: trabajábamos como uno. Esta unidad aseguró la omnipresencia del jeep, desanimando a los alemanes. Este capítulo celebra esa sinergia. La logística de transporte era clave. En 1944, 50 barcos Liberty llevaron 100 jeeps a Europa. Un marinero relata: llevábamos la libertad. Esta red, contrastando con los puertos alemanes destruidos, amplificó el impacto psicológico. Este capítulo honra ese esfuerzo. El impacto del jeep era universal. En el Pacífico, los jeeps llevaban suministros a través de junglas. Un soldado escribe: el jeep era nuestro salvavidas. Este capítulo captura esa omnipresencia, un vehículo que rompió la moral enemiga. Capítulo 5. El legado de 4 ruedas. El Jeep Willys MB y Ford GPW no solo ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, dejó un legado que trasciende los campos de batalla. Desde su papel en la liberación de Europa hasta su transformación en un ícono civil, el Jeep se convirtió en un símbolo de resistencia, libertad y aventura. Su impacto, que atonitó a los generales alemanes con su suministro infinito, inspiró vehículos modernos y ayudó a reconstruir un mundo devastado. Este capítulo explora cómo un humilde todoterreno cambió la historia, desde las trincheras de Normandía hasta las carreteras del mundo, dejando una huella imborrable. En 1944, los Jeeps fueron clave en la victoria. En la Operación Cobra, 2,000 Jeeps flanquearon a los alemanes, moviendo tropas a 20 millas por día. En las Ardenas, evacuaron a 1,000 heridos bajo fuego. Un soldado escribe: el Jeep era nuestra alma. Esta movilidad, imposible para la Wehrmacht, aseguró avances aliados, rompiendo el muro atlántico. Este capítulo celebra esa contribución, un testimonio del poder de un vehículo simple. Tras la guerra, los Jeeps reconstruyeron Europa. En 1945, 10,000 Jeeps llevaron alimentos y medicinas a aldeas devastadas. En Francia, los Jeeps araban campos, reemplazando tractores destruidos. Un granjero francés escribe: el Jeep nos devolvió la vida. Esta versatilidad, heredada de su diseño militar, ayudó a sanar un continente. Este capítulo honra esa humanidad, un puente entre la guerra y la paz. El impacto psicológico perduró. Los generales alemanes, en sus memorias, describen el Jeep como una plaga imparable. En Falaise, 1,000 Jeeps cercaron a 50,000 nazis, forzando su rendición. Un general alemán escribe: sus vehículos nos derrotaron antes que sus tanques. Este desaliento, causado por la avalancha de jeeps, marcó el colapso nazi. Este capítulo explora ese impacto, un signo de la victoria aliada. El diseño del jeep inspiró el futuro. En los años 50, Willys lanzó el Segado Samperio, el primer todoterreno civil usado en granjas y junglas. En 1963, el Jeep Wagoneer inició la era de los SUV. Un ingeniero escribe: el Jeep nos mostró la libertad sobre ruedas. Esta herencia, nacida en 1941, transformó la industria automotriz. Este capítulo celebra esa innovación, un legado que vive hoy. La producción del Jeep fue un milagro. En 1945,
600,000 jeeps habían sido construidos, frente a 10,000 Kübelwagen. Una obrera relata: cada jeep era un pedazo de esperanza. Esta escala, respaldada por la industria estadounidense, aseguró la supremacía aliada y la reconstrucción de Europa. Este capítulo honra ese esfuerzo, un pilar de la victoria. Los conductores de jeep eran héroes. En Bastogne manejaban bajo bombardeos, salvando a la 101 aerotransportada. Un conductor escribe: éramos la sangre del ejército. Esta valentía, combinada con la fiabilidad del jeep, inspiró a generaciones. Este capítulo honra su coraje, un motor de la guerra y la paz. Los civiles europeos veían el jeep como un símbolo de libertad. En París, liberado en 1944, multitudes vitoreaban convoyes de jeeps. Un residente escribe: eran la promesa de un nuevo mundo. Esta resonancia, contrastando con la desesperación nazi, elevó la moral aliada. Este capítulo captura esa esperanza, un vehículo que unió corazones. Los alemanes intentaron copiar el jeep, pero fracasaron. En 1945, su industria colapsada no podía replicar su simplicidad. Un ingeniero alemán escribe: el jeep era inalcanzable. Esta impotencia, frente a la avalancha aliada, marcó el fin nazi. Este capítulo explora esa frustración, un contraste con la innovación estadounidense. La colaboración entre Willys y Ford era clave. En 1945 producían 2,000 jeeps diarios, apoyando la reconstrucción. Un ingeniero escribe: trabajábamos por la paz. Esta unidad, heredada de la guerra, aseguró el impacto del jeep en la posguerra. Este capítulo celebra esa sinergia. Los jeeps inspiraron tácticas nuevas. En la posguerra, los ejércitos adoptaron todoterrenos basados en el jeep. En Corea, el Me-38, sucesor del Willys, llevó tropas a través de montañas. Un oficial escribe: el jeep cambió la guerra para siempre. Este capítulo honra esa influencia. Un cambio táctico global. La logística aliada era un triunfo. En 1945, 500 talleres reparaban jeeps para la reconstrucción. Un mecánico relata: manteníamos la esperanza rodando. Esta red, contrastando con la parálisis nazi, aseguró el impacto del jeep. Este capítulo honra ese esfuerzo logístico. La moral aliada, impulsada por el jeep, era inquebrantable. En 1945, los soldados celebraban la victoria en jeeps. Un conductor escribe: con el jeep ganamos el mundo. Esta confianza, heredada del campo de batalla, inspiró la reconstrucción. Este capítulo captura esa chispa. Los jeeps también ayudaron en el Pacífico. En Filipinas, llevaron suministros a través de junglas. Un soldado escribe: el jeep era nuestro salvavidas. Esta omnipresencia, posible por la producción masiva, marcó el legado del jeep. Este capítulo celebra esa versatilidad. Los alemanes, en sus memorias, admiten su derrota. Un general escribe: los jeeps eran la sangre del enemigo. Esta avalancha, imparable, marcó el colapso nazi. Este capítulo explora ese reconocimiento, un signo de la victoria aliada. La producción del jeep era un milagro. En 1945, 10 radioábricas produjeron 100,000 jeeps para la reconstrucción. Una trabajadora relata: cada jeep era un paso hacia la paz. Este esfuerzo, imposible para Alemania, aseguró el impacto del jeep.
Este capítulo honra esa escala. Los conductores de Jeep innovaban en la posguerra. En Europa, usaban Jeeps para arar campos, adaptándolos a la paz. Un conductor escribe: el Jeep era nuestro futuro. Esta creatividad, heredada de la guerra, inspiró generaciones. Este capítulo honra esa innovación. La colaboración internacional fortaleció el legado. En los años 50, los Jeeps se exportaron a Japón y Alemania, ayudando a reconstruir. Un ingeniero escribe: el Jeep unió al mundo. Este capítulo celebra esa conexión global, un legado de unidad. El impacto del Jeep era universal. En los años 60, los todoterrenos civiles, inspirados en el Jeep, conquistaron carreteras. Un conductor civil escribe: el Jeep nos dio libertad. Este capítulo captura esa resonancia, un vehículo que cambió la vida. En los campos destrozados de Europa, entre 1941 y 1945, un pequeño vehículo estadounidense, el Jeep Willys, se convirtió en un latido de libertad. Con su rugido humilde y su suministro aparentemente infinito, atravesó lodo, nieve y fuego, llevando soldados, esperanzas y la promesa de un mundo libre. Los generales alemanes, desde Rommel hasta Guderian, observaron con incredulidad cómo estas máquinas, nacidas en las fábricas de Toledo y Detroit, desbordaban sus líneas, rompiendo su moral y su mito de invencibilidad. Este audiolibro ha recorrido esa epopeya, desde las líneas de ensamblaje hasta las trincheras, revelando cómo el Jeep no solo cambió la guerra, sino el alma de quienes lo condujeron y lo enfrentaron. El impacto del Jeep fue colosal. En la Operación Cobra, 2,000 Jeeps flanquearon a los nazis, moviendo tropas a 20 millas por día, mientras en las Ardenas evacuaban a 1,000 heridos bajo tormentas de nieve. Cada Jeep, uno de los 600,000 construidos, era un milagro de ingenio. Simple, resistente, imparable. Un general alemán, capturado, escribió con amargura: sus vehículos eran una marea que no podíamos detener. Pero detrás de cada Jeep había un obrero en Detroit, una madre ensamblando piezas, un conductor arriesgando su vida. Este capítulo final llora las pérdidas de ambos bandos, pero celebra el espíritu que llevó a los aliados a la victoria. El costo psicológico fue profundo. Para los soldados alemanes, atrapados en trincheras sin combustible, los Jeeps eran una visión de derrota. Enjambres de vehículos aliados cruzando caminos imposibles, mientras sus Kübelwagen se oxidaban. Un joven cabo nazi escribió: sus Jeeps nos robaron la esperanza. Ese miedo, sembrado por la abundancia aliada, desmoronó la Wehrmacht, convirtiendo su orgullo en rendición. Pero para los aliados, cada Jeep era un faro, un conductor en Bastogne, llevando suministros bajo fuego. Recuerda, sentíamos que el mundo dependía de nosotros. Este audiolibro guarda esas voces, un coro de valentía y desesperación que resuena en la historia. En el corazón de los aliados, el Jeep era más que metal. Era el amigo que nunca fallaba, el caballo que galopaba bajo balas, el puente hacia la libertad. En París, liberado en 1944, multitudes lloraban al ver Jeeps desfilando, cargados de soldados sonrientes. Un niño francés relata: los Jeeps eran la promesa de un nuevo día. Los obreros, trabajando turnos interminables, sabían que cada tornillo era un paso hacia la paz.
Las mujeres en las fábricas, los mecánicos en el frente, los civiles liberados, todos compartían el latido del Jeep, un símbolo de unidad que venció a la tiranía. El legado del Jeep trasciende la guerra. En 1945, 10,000 Jeeps araron campos en Europa, llevaron medicinas a aldeas y reconstruyeron caminos rotos. Su diseño dio vida al C-2 Amperio, el primer todoterreno civil, y al Wagoneer, padre de los SUV modernos. Un granjero europeo escribe: "El Jeep nos devolvió la tierra, nos devolvió la vida". Hoy, cada todoterreno en una carretera lleva el ADN del Willys, un eco de 1944 que grita libertad. Este audiolibro honra esa herencia, un recordatorio de que un vehículo humilde puede mover montañas y sanar naciones. Pero esta historia es, ante todo, humana. Los soldados alemanes, enfrentando la marea de jeeps, lucharon con coraje hasta el final, escribiendo cartas a familias que nunca volvieron a ver. Los conductores aliados, arriesgando todo en cada misión, dejaron sueños atrás. Los civiles, desde Detroit hasta Normandía, cargaron el peso de la guerra en sus manos y corazones. Sus historias tejidas en los neumáticos del Jeep nos recuerdan el costo de la libertad, cada vida perdida, cada lágrima derramada, cada esperanza renacida. Este audiolibro abraza sus sacrificios, un tapiz de humanidad que brilla bajo el polvo de la guerra. Mientras el sol se alza sobre los campos donde los jeeps rugieron, honramos a todos los que dieron forma a esta historia. Los alemanes, cuyo orgullo se desvaneció ante la marea aliada. Los soldados, obreros y civiles que forjaron la victoria. Y el Jeep, un humilde héroe de 4 ruedas que llevó al mundo hacia la luz. Suscríbete, activa la campanita y lleva contigo este relato de coraje y resistencia, un eco de motores que aún resuena en nuestra libertad. Que el legado del Jeep nos inspire a seguir adelante, siempre, sin detenernos, hacia un futuro de paz.